Se necesitaba una reforma de fondo, porque sí andaban desgobernados. Eso es impoluble. Pero un juzgador no puede andar subastándose, ni su valor está en función de los likes. Tenemos que analizar cuáles son los planes de independencia e imparcialidad de los posibles jueces, qué planes tienen para combatir la corrupción, porque no nada más por llegar significa que se va a acabar. ¿Qué van a hacer o qué nos ofrecen para que la corrupción se vaya a acabar? En primer lugar, y hay que tenerlo muy claro, las y los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte no pueden hacer política pública, pero pueden incidir en la política pública. ¿Me explico? Es decir, ¿cómo inciden? A través de sus resoluciones. Amigos del Heraldo de Aguascalientes, soy Leonardo Márquez, me encuentro con ustedes y acompañado de unos expertos para hablar de las elecciones judiciales que se van a realizar este año 2025, un proceso inédito, un proceso que puede transformar la vida de Aguascalientes y de nuestro país. En esta ocasión, a través de Zoom Judicial, vamos a tener este panel donde expertos abordarán cuáles son las implicaciones de todo este proceso. Este día me acompaña el licenciado Gustavo Martínez Estebanés. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por acompañarnos. Él es un abogado de una gran trayectoria en Aguascalientes, con mucha experiencia en derecho corporativo en general, pero sobre todo con años de estar litigando frente a los juzgados, que es uno de los pasos más importantes para conocer cómo es el proceso judicial actualmente en Aguascalientes y en nuestro país. Gracias, Leonardo. Gracias, con el gusto de acompañarnos. También nos acompaña el ingeniero Ignacio Ruelas Olvera. Es un experto en materia electoral, 40 años de trayectoria a nivel local, nacional e internacional lo respaldan. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, Leo. Gracias. Buenos días. Buenos días, Nacho. También nos acompaña el catedrático Víctor Hugo Granados. Bienvenido. Muchas gracias por este acompañamiento, porque finalmente queremos conocer esta perspectiva que nos dan quienes están estudiando, quienes están impartiendo clase, quienes están revisando todo el derecho, para que conozcamos esta opinión con esta perspectiva, y les invitamos a que nos acompañen porque va a ser muy interesante. Muchas gracias, y ahora sí, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar. En este caso, la reforma judicial ha sido un proceso que se ha impulsado por parte del partido en el poder, el partido oficial, el partido de Morena, para ser muy específicos. Y en este caso, abogado Gustavo, es un parteaguas en la impartición de la justicia en México. Es correcto, Leonardo. Yo tengo aquí algunos comentarios sobre las ventajas y desventajas de esta reforma, pero antes quisiera hacer un poco de un preámbulo de lo que vemos en el estado en Aguascalientes de parte de mi oficina, de mi despacho. Yo tengo más de 35 años litigando, representamos 70 empresas extranjeras, entre ellas Nissan, Mercedes, Compass, muchas de ellas, y la inversión extranjera necesita seguridad y certidumbre jurídica, ¿verdad? La preocupación de una justicia que pues, se pueda politizar, que se pueda ir hacia un lado de no una manera segura, creo que es un gran riesgo para las inversiones en nuestro país, ¿verdad? En cuanto a las ventajas, bueno, creo que democratizar el poder judicial creo que puede ser una de ellas. No cabe duda que había errores y abusos en el poder judicial, eso es un hecho. Yo creo que los que hemos litigado durante tantos años hemos visto muchos familiares, muchas prerrogativas que no eran correctas. Para ello tiene que haber una transparencia y rendición de cuentas. Eso es clave, que tenemos que valorar que esto se vaya a seguir dando, y esperemos pues una mejora en la administración de justicia. Yo veo que los perfiles del Estado y los perfiles de la Federación, por lo menos aquí en Aguascalientes, son buenos, pero pues la preocupación es a nivel federal. Cuanto a las preocupaciones, como decía, la politización del sistema judicial, o sea, la intervención de los poderes, es algo de los partidos, es algo que verdaderamente nos preocupa, que pueda darse en masas o en votos, acarreos, que no nos va a llevar a algo positivo. La falta de experiencia en la impartición de justicia, desde luego, no es fácil ser abogado, no es fácil ser arquitecto, todo lleva un proceso, y vemos gente que con los requisitos mínimos que puso la convocatoria, pues está inscrita y está en las boletas. Eso desde luego es una preocupación que nos tiene y que veremos al momento final de la elección.
La influencia de intereses externos pues, también es un tema que puede preocuparnos. Y desde luego, pues la falta de participación ciudadana, ¿no? Nos preocupa mucho que este tema de exceso de boletas, aquí tenemos al experto Nacho, amigo de toda la vida, exceso de boletas y de candidatos federales y locales, nomás en Aguascalientes 49, a nivel federal otros tantos, y con un poco presupuesto vaya a desmotivar el voto de la ciudadanía. Son 10 boletas, licenciado, las que 10 boletas. entiendo se van a tener que Imagínate. analizar, y se habla de que se tendría que votar en un proceso de 20 minutos, algo así como un voto a conciencia en demasía en la urna, como lo mencionaba el ingeniero Ruelas Olvera, que cuando hay que ir a votar hay que hacerlo a conciencia, pero esto es ya bastante tiempo, ¿no? Yo creo que se lleva prácticamente media hora en realizar un voto, de acuerdo a lo que estimaban las autoridades electorales. Ingeniero, si me lo permite también abordar, en el caso de la materia electoral, ¿qué enfrenta la autoridad ante un proceso inédito, un proceso nuevo? ¿Es válido decir, es algo nuevo a lo que nos enfrentamos cuando se tiene organización de elecciones desde hace ya muchos años? Sí, claro, Leo. Mira, en primer lugar, yo soy parcial. Yo creo que la justicia no es representativa, es aplicativa. Y en ese sentido, estamos cometiendo como país un gran error. La segunda premisa es que ya es una ley y elección es sí o sí. No hay de otra. El principio de legalidad nos dice que la autoridad tiene que hacer lo que la ley le señala y el ciudadano lo que la ley le prohíbe. Sin embargo, está convocado a ir a las urnas este 1 de julio. La tercera premisa es que Morena y aliados ganaron abrumadoramente. Eso nadie se los puede quitar, y todos aquellos que pensaron que el algoritmo y etcétera, etcétera, se equivocaron. ¿Cómo ganó? Ganó legítimamente, pero además legalmente. Lo que no está claro es cómo ganó. Pero no es tema de esta mesa. La cuarta premisa es que estamos ante un proceso inédito, inacabado. Solamente ese mandato constitucional, esa reforma trunca, nos ha llevado a un estado de indefensión ciudadana en la que el Consejo General del INE y los consejos de los institutos electorales ya no son el sistema electoral mexicano, ya no son ese sistema, porque no alcanzan a poder aplicar una ley general de instituciones y procedimientos electorales que no logra llegar hacia la elección del proceso electoral. Parecieran que son piezas diferentes judicial en el armado de un vehículo. Y de ahí viene la enorme incongruencia entre ir sacando procedimientos electorales a través de acuerdos y, por otro lado, cuando no les conviene, quien está en el poder, entonces tienen el instrumento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hace las interpretaciones, la exégesis de camaradas. Y pongo una prueba. La Sala Superior hace una interpretación 3-2 de que los 3 poderes del Estado pueden participar en la promoción del voto. Hasta ahí está bien. La otra parte es, sí, bueno, pero siempre y cuando se porten bien y sean adecuados. Hasta ahí no está bien. Somos producto de una cultura democrática que no tiene calidad. Solamente tenemos procedimientos electorales de calidad y los estamos destruyendo. Pero no tenemos una democracia de calidad. Eso nos obliga a decir, a ver, ¿cómo yo, poder ejecutivo, voy a promover el voto, pero si en la boleta dice Poder Ejecutivo? Estoy impulsando a mis candidatos. Entonces, esa exégesis de camarada me parece incongruente. Ingeniero, y hay también participación del Poder Judicial con sus candidatos, con sus propuestas, también el legislativo. En esta ocasión pareciera que
solo hay 3, digamos, si lo trasladáramos a partidos, habría 3 partidos, pero el enfoque de los candidatos, ¿cómo van a hacer para poder presentarse con una sociedad que no está acostumbrada a este esquema? Pero eso forma parte de la ausencia la ausencia normativa de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es decir, primero debieron haber hecho la norma y luego después llegar a estas consecuencias. Insisto, ganaron legítima, pero también legalmente. ¿Qué necesidad de hacer gobiernos así cuando tienen la oportunidad de hacer excelentes gobiernos? El tema del proceso, a ver, en Aguascalientes se van a entregar 11 boletas, 6 federales y 5 locales, son 11, ¿sí? El ciudadano necesita hacer más de 70 movimientos en términos de ergonomía para poder atender la elección. Esa elección tiene 2 vertientes distintas a nuestra costumbre. Ya no es por aspa ni por señalamiento, también es por asignación de número. Entonces, tú tienes que llegar y ver a la boleta y ponerle 03 o 07 de la boleta color Pantone. Dependiendo del número de candidatos. Luego, hay una boleta federal y una boleta local que son semejantes a simple vista, en color, no en Pantone. Y hay un problema que a mí me parece procedimentalmente aberrante, es que en una sola boleta, en el caso local, se elija al Supremo Tribunal de Justicia y al de Disciplina. Es decir, esta reforma con los acuerdos, esta no reforma con los acuerdos, vino a romper con la universalidad del voto, con el voto secreto, vino a romper con los principios fundamentales. Es importante señalar que en 33 años México adquirió supremacía internacional en materia de procedimientos electorales. Insisto, más de 1,000 misiones internacionales vinieron, es decir, más de 30 por año, a aprender el procedimiento electoral mexicano, que no tiene mucha ciencia. Se hizo con discusiones ríspidas, pero respetuosas. Se hicieron en etapas. Se hicieron reglas del juego y tuvo reconocimiento de la democracia internacional. Más de 160 países han visto con simpatía el procedimiento electoral mexicano y hoy estamos ante un momento en el cual hay 2 alternativas. Una, lo que dicen las demoscopías serias, que no vote más del 8%, y la otra, que los partidos políticos hagan su chambita. Es un escenario complicado que se vislumbra incluso hasta tenebroso, ingeniero. En el caso del sector académico, ¿habrá alguna ventaja que podamos buscar, una alternativa, cosas positivas de este proceso electoral en la elección de jueces? Maestro Víctor Hugo Granados. ¿Qué tal, Leo? Bueno, primero que nada quiero agradecer la oportunidad de compartir el espacio con 2 grandes personajes de la comunidad política, electoral y jurídica de Aguascalientes, licenciado Martínez Estebanés, ingeniero Ruelas. Pues más que encontrar una ventaja, yo encuentro áreas de oportunidad en cuanto a cómo se ha venido desarrollando los discursos de campaña de estos nuevos candidatos judiciales. Es decir, como bien lo han comentado ambos expositores con lujo de detalle, el tema es novedoso no solamente para las y los candidatos, sino también como nosotros, que vamos a ir a votarlos, y desde la academia, pues qué preocupaciones, por ejemplo, tenemos. Primero, que en este discurso de campañas, pues qué se puede prometer. O sea, ¿qué puede prometer una jueza, un juez que no vaya de la mano con la imparcialidad? Entonces, ahí empieza este discurso donde hemos visto algunas candidatas y candidatos que dicen que van a prometer, por ejemplo, enfocarse a la Defensoría Pública a nivel federal, en el caso de ministras, ministros. Ves algunos otros jueces que quieren promover un tipo de modificación en la forma en la que se trabaja en las mesas, cuestiones ya más de índole técnica al momento de elaborar las sentencias. Pero ya cuando tú estiras esta línea a la parte de acción de política pública, es decir, ya cuando ves a candidatas y candidatos promoviendo política pública, es donde desde academia se preocupa y nace esta área de oportunidad. ¿Por qué? En primer lugar, y hay que tenerlo muy claro, las y los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte no pueden hacer política pública, pero pueden incidir en la política pública. ¿Me explico? Es decir, ¿cómo inciden? A través de sus resoluciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación
tanto en jurisprudencia como en ciertos precedentes muy en particular, ha logrado generar este tipo de cambios. ¿Por qué? Porque termina por resaltar en ciertos programas, en ciertas acciones, que en este caso podemos ver como desde el acto reclamado, actos de autoridad, o trasciende, por ejemplo, con el propio control constitucional, a través de acciones de inconstitucionalidad, controversia, cómo enmenda la plana, digamos, en términos un poco más laxos, a ciertas acciones del legislativo, del ejecutivo, etcétera, etcétera. De esa manera puede incidir. Sin embargo, si nos vamos a jueces de distrito, magistrados de circuito, pues ahí la cosa es un poco más diferente. ¿Por qué? Porque su margen de aplicación se empieza a acotar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas también tienen que seguir los precedentes que marca la Suprema Corte de Justicia de la Nación y va, digamos, de forma descendiente. Y en ese mismo sentido, pues creemos que el área de oportunidad puede venir tanto para las candidatas y candidatos. ¿En qué sentido? ¿Cómo mi trabajo va a incidir en la mejora en la garantía de los derechos fundamentales? Es decir, ahí vamos a tener que conocer el perfil en cómo voy a resolver, pero ojo, que esto no garantiza en ningún momento el que se pueda romper la imparcialidad. Veo yo en veo un área de oportunidad en ese sentido, que se tenga bien delimitada la línea de que pueden o no pueden, más bien no pueden hacer política pública, pero pueden incidir en la política pública buscando a través de sus resoluciones. Pero aún así, lo digo con toda claridad, lo veo muy complicado de todas formas. A final de cuentas, el trabajo de las y los juzgadores, pues es con los asuntos muy particulares que le llegan, tanto a los tribunales, a los juzgados, es analizar expedientes. Son cuestiones de índole muy técnica que, pues, no me dejarán mentir, sobre todo el licenciado Martínez Estebanés, pues, en cuanto a materia de amparo, pues puede tener una mesa, una pluralidad de casos y asuntos que pueden velar de muchas materias distintas y sobre temas muy puntuales. Entonces, insisto, está este reto dentro de las candidaturas, está este reto en cómo se presenta a la ciudadanía, pues, esta ya oferta, porque como le decía el ingeniero Ruelas, pues ya es un hecho la elección judicial. Estemos o no de acuerdo, pues es algo que también tiene que echarse a andar y es un reto enorme para las y los candidatos a nivel federal, sobre todo, pues cómo echar a andar estas propuestas, cómo darse con... Víctor Hugo, lo más peligroso sería que en algún momento estos ofrecimientos fueran, pues, una sentencia a favor o una sentencia en contra, cuando la justicia se basa en la objetividad, el análisis para alcanzar una equidad en lo que le corresponde a cada persona, ¿verdad? Sí, no, totalmente. O sea, vamos, no puede llegar, se decía un poco en broma con algunos candidatos que decían, pues yo voy a confirmar contra todos los que roben para que no salgan de prisión, ¿no? Y ahora con el tema de la prisión preventiva oficiosa, pues es todavía un tema más complejo, ¿no? Evidentemente, lo que no pueden prometer las y los candidatos es resolver en un solo sentido. ¿Por qué? Porque básicamente destruiría totalmente la concepción de imparcialidad del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales en su conjunto. Sin embargo, la tendencia actual de cómo se hace política, bien lo comentaba el ingeniero Ruelas, pues es que hay un desaseo total en la cultura democrática. Entonces, pues tiene dos opciones, digamos. Veámoslo de esta manera. Entonces, está el candidato o la candidata y dice, voy a promover sobre este derecho fundamental en particular, ahora que pues se supone que se está velando buscar ampliar el acceso a la justicia, que desde mi punto de vista la reforma judicial está lejos de poder garantizar o mejorar el tema del acceso a la justicia, o bien empezar a prometer. Por ejemplo, está este video muy gracioso de cierta candidata que sale aventando los expedientes en uno de sus spots. Claro, sí. Entonces, qué grave esto, porque al final de cuentas, pues, ¿qué es lo que hace una jueza o un juez? No, vámonos hasta los propios secretarios de acuerdos, proyectistas, oficiales, pues tienen que leer los expedientes con todo el detalle para que todo lo que se resuelva en las sentencias esté estudiado y se pueda garantizar la certeza jurídica en las resoluciones. Entonces coincido, o sea, hay un peligro total dentro de esta nueva, digamos, pedagogía de cómo comunicar el tema judicial, y ese reto es justamente, como mencionaba Leonardo, pues que no trascienda a decir vamos a resolver en un solo sentido, porque entonces ¿para qué queremos tribunales? Claro. Licenciado Gustavo Martínez, en base a lo que platica el maestro, lo que nos comenta, ¿qué esperaría un usuario que acude ante un juez? En su caso, usted como representante, ya sea de la ciudadanía, de alguna empresa o particular, ¿qué esperaría que le ofrezca a un candidato al momento de que se planta para pedirle el voto? Sí, hay varios temas de mucha preocupación. Es indudable que lo primero que nos preocupa es que la gente vea la trayectoria académica y
y la trayectoria profesional de los candidatos. Afortunadamente, dentro de la reforma, se logró colocar a los funcionarios actuales como una posibilidad de voto. Yo creo que ellos son los que pueden, dentro de este gran riesgo de esta elección judicial, continuar con una carrera que nos dé la tranquilidad, sabedores de que están adentro del Poder Judicial con una experiencia ya calada, a que ellos sean quienes puedan lograr esos cargos de jueces y magistrados. El Tribunal de Disciplina Judicial, que viene a reemplazar lo que es el Consejo de la Judicatura, es clave también en este sentido, que no debe de quedar politizado en ningún partido, porque si no, el juez que se revele en alguna sentencia o que determine alguna acción de inconstitucionalidad, pues viene a ser o puede ser sancionado de una manera unilateral. Comentábamos en compañeros de litigio, nosotros tenemos las áreas, diferentes áreas del despacho, pero los que se dedican al derecho fiscal, pues qué difícil va a ser litigar contra un Estado donde tienen el control y puede haber una línea de aplicación directa, ¿no? Creo que tenemos que analizar cuáles son los planes de independencia e imparcialidad de los posibles jueces, qué planes tienen para combatir la corrupción, porque no nada más por llegar significa que se va a acabar. ¿Qué van a hacer o qué nos ofrecen para que la corrupción se vaya a acabar? Ahora, hablamos de la cercanía de la justicia. Yo creo que eso es muy importante. ¿Cómo van a interactuar las autoridades con los ciudadanos? ¿Qué planes hay para acercar la justicia? Porque la realidad es que en la práctica, los que vamos a los juzgados federales, pues el juez es el último del acceso, de la entrada donde empieza un expediente. El periodo del juez está a 30 metros. Y el poder entrar a un juez al día de hoy federal, a lo mejor es más fácil en el ámbito local, es complicado. Te recibe el secretario, te recibe la proyectista, pero yo creo que es una de las cosas que sí tienen que cambiarle. O sea, esto, sí, desde luego, coincido con el maestro Ruelas, no es la mejor decisión, o sea, pero ya es un hecho. Bueno, veamos cómo lo podemos hacer y exigir a aquellos funcionarios a través de recursos que no den el ancho, pues exigir su destitución a través de los cauces legales que la ley sí nos permite, ¿no? Yo creo que tendremos que estar muy atentos en la elección. Aquí hay unas iniciales, el licenciado Ruelas nos podrá ayudar, que vienen antes de los nombres de cada uno de la boleta que van a participar. El juez que está en funciones y está laborando, dice la inicial EF. Eso es una garantía de que está trabajando en funciones. Eso significa que esa persona, que aun y cuando no la conozcamos, está laborando en el Poder Judicial local o federal. Entonces, en una elección tan compleja de 60 nombres, 70 nombres, que no vas a conocer a nadie, pues mi consejo es ir al que ya sabemos que tiene experiencia con esa inicial. Cada uno tiene una inicial diferente, el que viene del Poder Judicial, PJ, EF, si viene del litigio. Entonces, esas serían ver cómo se va a desglosar la boleta, Leo, y en base a eso sería mi consejo. Para empezar, ¿qué es EF cuando yo me planteo una boleta? No, poca gente lo va a poder identificar, pero en este caso hablamos de un perfil que quizás ya está ocupando el cargo en este momento. Así es. Y aparte, adicionalmente, tuvo una formación de varios años, una trayectoria para poder ascender, que es la denominada carrera judicial. Ingeniero, en el caso de las autoridades electorales, sí podrán, les darán sus alcances para controlar que todas las candidaturas puedan adecuarse al marco vigente como está, porque también está inacabado, como ya lo había señalado. ¿Hasta dónde le dará a la autoridad electoral para poder lograr que sea un proceso equitativo, que todos jueguen con las manos limpias y todo sea equilibrado? Definitivamente no les va a dar. No les va a dar, primero porque la declaratoria fundamental sobre la que se desarrolla la administración del proceso electoral es que no tienen dinero, pero tienen 8,800 millones de pesos. El valor de una casilla a precio 2025 es de 29,000 pesos. Usted multiplica. Entonces, a partir de ahí empiezan las falacias.
que habrá una buena elección. Creo que el Instituto Nacional Electoral es un garante de que pueden hacer bien las cosas. Pero también, ojalá que persista la ética del servicio profesional electoral y del Sistema Nacional de Elecciones, en donde yo veo, por ejemplo, que ya subsumieron a los institutos estatales electorales, ya que como si la reforma ya hubiese estado vigente. No, los institutos forman parte del sistema electoral mexicano, y ya que estamos en época de chiquear a los toros, pues un quite torero. Mira, lo que señaló Eliseo Martínez me parece que es ejemplar. Se necesitaba una reforma de fondo, porque sí andaban desgobernados. Eso es impoluble. Pero un juzgador no puede andar subastándose, ni su valor está en función de los likes, ni mucho menos vale igual. Eso me parece una enorme aberración. Y la segunda, que dice aquí el maestro, es en el sentido de la pedagogía pública. Estoy convencido de que uno de los grandes déficits de la administración pública mexicana es su falta de una pedagogía pública. Hay que decir lo que se hace una y otra y otra y otra vez y volverlo a decir para que la sociedad pueda entender qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, la primera minoría que está en el poder dice que el pueblo exigió la reforma judicial. Esto me parece incierto. Y aquí estamos entre abogados. El pueblo no votó. Quien votó fue la ciudadanía, porque cumple los extremos de poder ser ciudadano. Y son muy sencillos. Darse de alta en el listado electoral, tener una manera honesta de vivir y cumplir 18 años. Ahora que se habla tanto de los traficantes, de los narcotraficantes que están afuera y que quieren regresar, pues no cumple con un requisito de ciudadanía, no tuvo un modo honesto de vivir, por lo tanto tiene cancelados sus derechos. Entonces, esas dos concepciones, una reforma de fondo que nos diera la garantía de que somos un país a la vanguardia, disruptivo, imaginativo, se quedó trunca. Y por otro lado, la ausencia de pedagogía pública. Perdón que me interrumpa, había un referente en cuanto a para que esta reforma se diera en las condiciones ideales, sin carreras. A nivel internacional también se podría haber encontrado un modelo. Solamente hay una experiencia y es negativa. No hay una experiencia en el mundo. Lo de Estados Unidos fue un discurso de la primera minoría, porque ahí el juez solamente administra. Quien juzga es el jurado. Entonces, la responsabilidad es totalmente distinta. Pero quiero terminar esto diciéndote, a ver, no habrá sistema de información de la jornada electoral el 1 de junio. Es decir, la ciudadanía que tiene el derecho de la información no sabrá a qué hora se abrieron, si hubo conflictos, a qué hora cerraron, etcétera, etcétera. No habrá programa de resultados electorales preliminares. Es decir, nos vamos a ir a dormir y vamos a despertar 12 días después para saber qué pasó. No hay sistema, no hay programa de resultados preliminares. Y por otro lado, yo creo que si viviera el maestro José Luis Lamadrid se volvería a morir, porque no habrá carteles al exterior de la casilla. ¿Por qué? Porque no habrá sistema, no habrá un escrutinio ni cómputo. Sí. Una coalición en elecciones tradicionales, por llamarlo así, genera más de 25 formas de votar, 11 boletas. En las condiciones que está, con la colorimetría que tiene, es una forma infinita e ingobernable de sistema, de modos de votar. Pero además, el cómputo no va a obedecer a las reglas de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino que se iniciará y los consejos podrán determinar los horarios con que lo harán, pero no habrá quien defienda el voto de los candidatos. Los observadores electorales son muy importantes desde el punto de vista de los medios de comunicación, pero son de palo. Ellos podrán dar un informe al final
que no tiene ningún valor jurídico ni va a alterar nada. Otra más. Las boletas sobrantes no se inutilizarán como lo manda la LEGIPE, que es con 2 diagonales. Se van a embalar y se van a mandar a los consejos, tanto federales como locales. Es decir, pues alguien puede pedir el favor en un país de desconfianza, puede pedir el favor, oye, a Jacinto Nalga Pinta le faltan votos y hoy cerramos el instituto. Entonces, pues échale a la antigua, ¿no? O sea, ese tipo de dudas ya habían sido superadas. Después, y qué bueno que mencioné al maestro Lamadrid, porque Sousa, jalisciense, casi vecino, él es el creador de las instituciones electorales de este país, las que todavía sobreviven, las que están, el Instituto Nacional Electoral todavía es de la imaginación de José Luis Lamadrid, el famosísimo maestro Lama. No podemos saber hasta el día que el órgano le entregue al candidato triunfador su constancia de mayoría y validez para que días después tome posesión del cargo. Eso pone en un estado de indefensión a la sociedad mexicana. Genera zozobra. Y en la sociología, bueno, pues a pesar de que esté prohibido el narcocorrido, el narco sigue vigente en nuestra sociedad y va a determinar a través de los recursos qué va a ocurrir. Y doy una prueba de ácido. El Banco de México señala la semana anterior a todo proceso electoral la cantidad de flujo circulante irregular. No lo digo yo, lo dice el Banco de México. Eso es una realidad del dinero negro en los procesos. En cada elección. O sea, en cada elección. Es decir, desde hace muchos años. La elección pasada, el Banco de México establece, en la antepasada, de la pasada del 24, no la ignoro, pero de la antepasada, establece que fueron casi 3,000 millones de dólares el flujo irregular que transitó en el territorio nacional. Este escenario de desconfianza, si me lo permiten, maestro, es importante que también la gente salga a votar, porque finalmente es su derecho. Es su derecho y en la medida en que hay una mayor actividad ciudadana, que participen, que opinen y esta vez con su voto, pues seguramente habrá un entorno más democrático y mejoras sociales. Pero ¿cómo le hace la ciudadanía para votar en esta ocasión, para tomar una decisión correcta? ¿Cuáles serían los criterios que debería señalarse? Pues mira, es un tema muy complicado porque justo ahorita con lo que estaba comentando el ingeniero Ruelas, recordé una entrevista que hubo aquí mismo en Aguascalientes con el doctor Lorenzo Córdoba, donde justamente lo que se decía es, no porque tú vayas a votar al funcionario, a la funcionaria, ya es democracia. Y en este caso, pues lo vuelve más complejo porque si bien lo comentas, hay una crisis y que se ha venido dando por, vamos a decirlo, un lugar común en la función judicial. ¿Cuál es? Muy sencillo, el juez resuelve todo en su despacho, o la jueza, se encierra y cómo se comunicaba ante la ciudadanía a través de su sentencia. Entonces, esta dinámica se vino haciendo pues prácticamente desde que se creó el Poder Judicial. ¿Cuál es el tema? Y viene a colación con lo que comentabas, Leonardo, pues que ahora se está dando esta reinvención de cómo se hace la comunicación jurídica con la población. Pero desafortunadamente con la improvisación que se ha venido dando desde la propia concepción de la reforma judicial, que pues resulta muy curioso y también lo resalto nuevamente el comentario del ingeniero Ruelas en el sentido de que pues impugna el propio grupo parlamentario que creó la ley. Claro. O sea, no les gustaron. No le gustó la propia ley que hizo, ¿no? Entonces es hasta cómico porque dices tú, bueno, pues si tú tenías la chamba de hacerlo incluso como traje a la medida, ¿no? Y todavía se molestaron y fueron a impugnar su propia ley. Entonces, vamos, desde ahí está el desconocimiento. ¿Cuál es el problema aquí? La escasa cultura jurídica en la que actualmente tenemos en la mayoría de la población, pues no es culpa de la ciudadana y del ciudadano, o sea, en primer lugar. ¿Por qué? Porque justamente como se construyó el propio sistema judicial y el sistema jurídico de carácter técnico, porque
papel de las y los juzgadores es técnico, no es popular, no debe ser el que caiga bien, el que se vea mejor en las cámaras, etcétera. Sin embargo, dentro de la forma en la cual nosotros tenemos esta cultura pública, como mencionaba el maestro Ruelas, de qué es lo que hace cada quien, cómo va a impactar en sus vidas una resolución, porque desafortunadamente, pues uno tiene conocimiento de cómo funciona el entorno judicial de dos formas, siendo funcionario judicial o cuando te toca ir a ti, a un juzgado por algún problema, que obviamente pues justo lo que se evita pues es llegar a un tribunal, evidentemente. Entonces, todo el aparato estatal debería enfocarse actualmente en crear e impulsar esta cultura jurídica para que no solamente se dé esta comunicación a través de las sentencias, ya incluso desde las propias escuelas preparatorias se conozca la labor de una juez, un juez. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Las y los candidatos actualmente a jueces de distrito, magistrados y ministros, en su discurso, lo primero que tienen que hacer, o lo que gran parte de tiempo que le acapara al presentarse, es decir, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace un juez de distrito? ¿Por qué es el juicio de amparo? ¿Cómo procede el juicio de amparo? Es decir, tiene que explicar toda esta línea para poder llegar al final del margen de tiempo y poder decir, y mi nombre es Perengano de tal, y yo soy... El número que le corresponde. Ponle un 10, ponle un 15, es decir, entonces ahí hasta el final del tiempo ya tiene la oportunidad de presentarse la candidata o el candidato, ¿no? Entonces, yo les pregunto, o sea, en caso de una elección, por ejemplo, para un presidente, para un gobernador, para un alcalde, o una diputada, un diputado, ellos tienen que ir a presentarle y decirles todas sus funciones a las personas. O sea, no, ya está estructurado generalmente. Ya se sabe. Entre la sociedad, ¿qué hace cada quien? Medianamente tampoco es tanto el conocimiento que se tiene. Claro, pero digamos, ya asume la ciudadanía porque dice, bueno, es la gobernadora, el gobernador, pues programas sociales o se encargan de estos temas. Es decir, el discurso, digamos, ya en esta forma de cómo acercarse a la ciudadanía desde el aspecto político, pues ya está, digamos, predeterminado, diseñado. En la actualidad estamos reconstruyendo esa forma de comunicación. Bien lo dijo el ministro Lainez en las comparecencias que hubo ante el Senado de la República, donde se tenía, digamos, ya estos últimos puntos de conversación sobre la reforma. Llegamos muy tarde con el tema de la comunicación judicial. ¿Y esto qué implica? Pues que hay que rehacer una reingeniería en la forma en la que se da esta comunicación judicial, porque a final de cuentas es todo un poder. Es todo un poder que conlleva todas estas responsabilidades que va desde si una persona puede o no ver a sus hijos, si alguien va a la cárcel o no va a la cárcel, si una persona pierde su propiedad, si una persona a través de un juicio pierde un contrato con alguien más, etcétera, si le dan o no sobre cierto negocio, es decir, si tiene que demandar o no a su patrón. A final de cuentas, si uno pone el panorama amplio sobre qué tanto es el impacto del tema judicial, pues es enorme. Pero hay que trabajar y eso tiene que ir de la mano con todo el sector, sobre todo también academia, obviamente, en poder promover esta cultura jurídica. Estas implicaciones de las que nos habla el maestro, en general, en el sector económico están incidiendo, y la perfectibilidad de esta reforma se ha hablado de que tiene que haber cambios. Ya las mismas autoridades, al momento de realizar su trabajo, las autoridades electorales dicen, caray, aquí, como señalaba el ingeniero Rolas, pues aquí esto no coincide, esto debe moverse. Abogado, esto ya está visualizado y les está generando confianza la actual estructura del Poder Judicial, porque sabemos que hay mucha gente valiosa que hace actividad auxiliar. Algunos de ellos incluso están participando en la contienda, o sea, digamos oficiales, y están buscando convertirse en jueces. Lo que nos preocupa, Leo, es la forma en que se lleva a cabo esta reforma. Nosotros hemos buscado siempre seguir las mejores prácticas. En la cultura japonesa y lo que tenemos alrededor del mundo de esta reforma, pues la mayoría de los países no van, o sea, con excepción de los que voy a mencionar, a una elección judicial. Todo es a través de un examen de oposición en base a conocimientos y experiencia, que es como se venía dando los ascensos a través del Consejo de la Judicatura cuando había plazas disponibles. En nuestro estado, la cultura japonesa, para tú ascender en un puesto de confianza o en un puesto de línea de un operador, te hacen examen de experiencia, de conocimientos, de actitud, de aptitud y de compromiso. Son exámenes verdaderamente profundos
para que tú pases de un tabulador B a uno A y ser un líder en línea. Simplemente, imagínate la responsabilidad de ser un juez, ¿verdad? Si nos vamos a Japón, el gabinete en pleno, el gabinete, no el Congreso, designa a los jueces federales, ¿verdad? En Estados Unidos los designa también el presidente de la República, y en algunos estados si hay elecciones locales. Suiza también tiene algunos casos, el gabinete nombra a los federales y algunas provincias los nombra a través del voto. Y bueno, pues Bolivia, pues que es el caso que siguió, es el único que en el año 2011 tuvo su primera elección. Desde luego estamos muy, muy preocupados porque sin seguridad jurídica no hay inversión, sin inversión no hay empleo. Ahorita, en la actualidad, Leo, como sabemos, el tema de aranceles, ayer en el tema de jitomates, que no es un tema de la elección, pero es un tema que nos viene a pegar mucho en la confiabilidad de un inversionista. Le sumamos internamente el tema de la elección judicial, pues haces más complejo la inversión. Lamentablemente, no somos un país como de Europa, de los pequeños de 7, 10, 11 millones, que vemos un nivel muy alto. Este es un país de muchos habitantes que tenemos muchos retos por delante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues convocar a la ciudadanía a salir a votar, ser responsables. Y yo creo mucho en la juventud. Nosotros en el despacho tenemos muchos jóvenes y hay jóvenes de alto perfil. La verdad es que no todo el joven tiene una mala actitud, pero hay que motivarlos. Yo siento que al joven hay que llevarlo de la mano. En la cultura japonesa, rápido te termino de decir, cuando un CEO se va a retirar, le avisan su retiro y le ponen, lo hacen advisor. Entonces suben al CEO y el advisor se queda 2, 3 años y cediéndole el 30 hasta el 40% de su sueldo al CEO. Porque él ya tiene su vida segura, porque él ya tiene casa, tiene pensión y le va a aportar en ese acompañamiento 2 años sus conocimientos al nuevo. Aquí en la Reforma vemos perfiles que jamás han dictado una sentencia. Jamás, o muy pocas veces han llevado una audiencia. ¿Habrá quien no se haya parado a un juzgado, a litigar? Sí, y sin embargo, pues consiguió las cartas de referencia, no tiene antecedentes y es buen vecino. Y ya está en la boleta. Sería... Abogado, me gustaría, aprovechando que estás mencionando esto también ya, si nos hicieran el favor de hacer el cierre, porque este tema va a dar mucho de qué hablar y seguramente vamos a tener la oportunidad de continuar revisando cómo se comporta el proceso judicial. En este caso, me gustaría que nos platicaras y, por supuesto, a cada uno de nuestros invitados, que nos comentaran cuál es la principal oportunidad y el riesgo de esta reforma y por qué los ciudadanos de Aguascalientes deberían considerar acudir a votar el próximo 1 de junio por jueces y magistrados. ¿Por qué tendrían que tomar esa decisión dominical? ¿Y qué viene para el futuro en este modelo de elecciones judiciales? El deber cívico nos debe de llevar a votar, Leo. Muchos países es obligatorio el votar. Yo creo que tenemos que convocar a la votación porque hay mucho en riesgo y mucho en el futuro de los jóvenes, de la inversión, de los extranjeros, que en el tema automotriz Aguascalientes y el país, pues es un tema donde tenemos 21 plantas, todas de origen extranjero, que requieren seguridad jurídica. Yo creo que tenemos y estamos a tiempo de permear que Aguascalientes sea un ejemplo en el número de votación. Ojalá pudiéramos sobresalir en el estado, donde si bien sabemos que va a ser largas las filas y sabemos que se va a dilatar, hay mucho de por medio en elegir los mejores perfiles, porque no se puede no acudir y luego quejarse. Tenemos que ser responsables y buscar, y en esta oportunidad, pues buscar un área de oportunidad. No tenemos más razón que ello. Ya la reforma es un hecho y debemos de acudir a las urnas, Leo. Muchísimas gracias. No, ingeniero, ¿habrá larga vida para estas elecciones judiciales? ¿Cómo lo visualiza? Yo creo que México se adapta porque tiene una calidad que es muestrario del mundo en todos los sentidos y desde luego en la geopolítica. Pero déjame situarme en la Semana Mayor. Recuerdo el texto de Ignacio Burgó Orihuela, El proceso de Cristo, en donde ahí entre Caifás y Nicodemo
la defensa de Cristo solamente logró 6 votos. Y sin embargo, pues ha imperado por los siglos de los siglos un pensamiento que la primera minoría odia, pero pues se llama fe. Y ese es un problema personal, no es un problema colectivo. El segundo es la interpretación que podemos hacer de el burgués y el proletario de 1847 a 2025. En 1847 no había leyes laborales. El Estado no puede seguir en la camaradería de muera la burguesía. El Estado es el ente más importante de la generación de desarrollo de todos los pueblos. Y no es porque sea una corriente política, sino porque es una necesidad fundamental. El Estado no puede hacerse cargo de todo. Y decirte que para ir a votar, sigo la ruta que traza el abogado Martínez, hay que ir por la experiencia. En su boleta hay una letrita chiquita, así como tipográficamente del 10 o del 9, pero dice PJ. Entonces, vote por quienes tenían ya, es decir, que están trabajando en el Poder Judicial, que no renunciaron, que no se van a ir y que siguen persistiendo en establecer el orden en la impartición de justicia en este país. Finalmente, la propuesta, la primera observación que hace el Liceo Martínez me parece sensacional. ¿Por qué? ¿Cómo se arregló el problema del procedimiento electoral en México? Creando una institución que tuviera en cuenta hábitos, habilidades, competencias y que estuviera en un servicio profesional electoral. Yo ingresé al servicio profesional electoral con 8.9 y 30 años lo tuve en 10. Fui de excelencia. ¿Por qué? Porque me interesaba conservar mi trabajo, a pesar de los pesares. Correcto. ¿La oportunidad en dónde está? La oportunidad de estas elecciones judiciales. Pues la oportunidad está no solamente en el día de la jornada. El día de la jornada es el primer tiempo, pero luego le sigue la exigencia ciudadana. Luego le sigue el que en el barrio, en el trabajo, en la escuela, en todos lados, sigamos construyendo una sociedad deliberativa y participativa, porque lo más importante de una democracia, primero, es gobernar sin mentiras. Y segundo, que todas las minorías dialoguen buscando las soluciones que necesita un país como el nuestro, que tiene casi 140 millones de personas. Maestro Víctor Hugo Granados, que nos comentes, por favor, dónde están las oportunidades y también los riesgos de las elecciones judiciales. Híjole, pues, a final del día, la oportunidad, digamos, que pudiéramos rescatar dentro de esta nueva dinámica electoral que estamos viviendo, pues es que nosotros estamos, digamos, de cierta manera también empujando la adecuación de este proceso electoral. Es decir, todos llegamos nuevecitos a este tema. Entonces, a la ciudadanía, ¿de qué manera lo puede hacer? Viendo la formación y preparación, justo lo que decía tanto el maestro Ruelas como el licenciado Martínez Estebanés, pues evidentemente la idea es que tú votes por un perfil que sea lo más preparado posible y que, por lo menos en esta situación, viendo la oportunidad de la elección electoral, leer las trayectorias de quienes aspiran a estos cargos judiciales. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, la imparcialidad le permite a uno, como ciudadano, como en cualquier eje que se trabaje en la sociedad, pues que si se tiene un problema, tú puedas poderte defender, digamos, de cierta manera, y que esa defensa sea analizada de forma imparcial. Yo veo ahí la oportunidad, es decir, que conozcan estos perfiles, pero que al mismo tiempo los vean con esa misma rigor y esa misma imparcialidad, que no se dejen llevar, digamos, por discursos espurios que pueda haber alrededor. Rescato el de una candidata a ministra que decía que podía perfectamente desempeñar sus funciones junto con los valores de Morena, ¿no? Entonces, vean lo grave que hay ya ahora con esta, digamos, simbiosis que quieren hacer, ¿no? Y de peligros, pues mismo me parece el peor de los peligros, la politización del sistema judicial. Porque con ello, pues, ¿qué vendría? Que básicamente si uno está en pleito con algún personaje de cierto
sector político que tenga mayorías o que tenga, digamos, este tipo de influencia dentro de los partidos que están promoviendo a estos perfiles, pues básicamente cualquier mecanismo que tiene para defender sus derechos va a ser nulo. Entonces yo creo que ese es un riesgo, creo que es un riesgo mucho más grande que las oportunidades que tenemos. Desafortunadamente, si lo viéramos en función de costo-oportunidad, pues el costo es enorme. O sea, pero a final de cuentas, pues es un hecho, como bien lo comentamos. Lo que nos toca como ciudadanos es ir a votar, revisar los perfiles, y yo coincido totalmente con el licenciado y con el ingeniero Ruelas. Yo fui funcionario judicial un tiempo a nivel local, y si algo a mí me queda claro es que el hacer las sentencias, el elaborar, el estudiar expedientes, no cualquiera lo puede hacer. Y definitivamente quienes tienen trayectoria y carrera judicial y lo han hecho con oposición son indudablemente los mejores perfiles que hay para llegar a estos cargos y seguir en los cargos. Definitivamente, en eso coincido totalmente. El futuro de las elecciones en 10 años, ¿cómo lo ves? ¿Seguirán los ciudadanos acudiendo a votar por sus jueces y magistrados en 20 años? Híjole, pues Esta curva de aprendizaje, ¿cuánto nos llevarán? yo ahí creo que ahora sí que es medio sui generis, pero pues dependerá del resultado de esta elección, si le funciona también y si le favorece a la estructura estatal. A final de cuentas, pues es un procedimiento que se hizo de forma improvisada, ad hoc, justamente para que el Poder Judicial Federal en su conjunto y los poderes judiciales locales pagaran los platos rotos de muchísimos problemas de la agenda pública que no se han resuelto, seguridad, acceso a ciertos servicios en particular. Entonces, pues yo más bien te diría, depende, pero depende de qué. Primero, cómo nos vaya después de la elección, cómo nos va a ir, en qué sentido, si hubo problemas, si fue eficiente o no el sistema. Digamos, el tema de impugnaciones, pues ya como está resolviendo los tribunales electorales, pues quién sabe, pero justamente en el cómo se desenvuelve esta dinámica, cómo lleguen a estos cargos, y lo más importante, y aquí creo que no me dejarán mentir, si quienes llegan después de la elección se quedan en el cargo. Porque eso es algo que no se ha conversado mucho, pero hay ciertos perfiles, y el licenciado Martínez también no dejará mentir, pues ser juez no es para cualquiera. Entonces, algo que no hemos platicado, que no se ha puesto sobre la mesa es, ¿qué pasa si renuncia un juez de distrito? ¿Dónde está su suplente? Las y los diputados cuando van en boleta traen suplente. Incluso está el tema de Pero no hay RP aquí. O sea, ¿qué va a pasar? Vamos a convocar otra elección, vamos a ir otra vez 29,000 pesos por casilla para que vayan y vamos a mandar los votos a México. Es decir, bueno, al Consejo Distrital en particular, hay un tema técnico muy grave que no se ha resuelto por la premura con la cual se hizo la reforma, y al final de cuentas yo creo que allí se esconde este tema de si va o no funcionar. ¿Por qué? En cuanto pase esas situaciones y los detonantes, ya veremos si regresamos otra vez a las comodidades de la carrera judicial o si se animan a querer otra vez tener esta, digamos, ingeniería legislativa improvisada y crear otras modificaciones. Pero yo la verdad creo que va a ser dependiendo de lo que suceda después de esta elección. Estas elecciones judiciales vienen a cambiar el futuro de México de manera invariable y seguramente seguiremos abordando estos temas. Les pedimos que por favor nos sigan acompañando porque ha sido una mesa muy rica, con muchas aportaciones, muchos conocimientos, sobre todo para nuestros lectores que están conociendo de primera mano a través del Heraldo de Aguascalientes con esta especial de Zoom Judicial, donde vamos a tener toda la información, todos los candidatos que están participando en las elecciones judiciales. Muchísimas gracias por Es un honor estar en esta mesa y Invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.